Pablo Pichi Ledesma era una persona muy querida en la ciudad de Viale. Emprendedor, trabajador, generoso como pocos con sus amigos y con los no tanto, era empresario de un boliche en su ciudad y también disponía de una tómbola que se le había asignado por su discapacidad. Su muerte fue un duro golpe para los habitantes de Viale, y más aún la forma como fue torturado y asesinado una noche de febrero de 2010. Pablo, un gran amigo, una persona increíble la vida, gracias a Dios, me pasó por cerca de mi vida. Pablo, una persona sumamente generosa, totalmente generosa, de las cuales muchas de las cosas que uno en la vida yo he practicado es por las enseñanzas. Pablo continuamente era una enseñanza a los amigos, en la familia, en todo el mundo. A tal cual que tenía tanto corazón que no tenía problemas es más, yo hoy tengo la tómbola que yo tengo gracias a que él me ayudó a que yo tenga la agencia. Y él, la relación que en su momento hizo para que tener su negocio, él arrancaba yendo a Paraná, era un buscavida, porque yo lo conocí porque en realidad él era más amigo de Juanca. Y ahí después yo lo entré a conocer a Pablo. Y con Juanca y Julio Mirallo, siempre me acuerdo que en una Expo Viale, la primera Expo Viale, ellos habían puesto un stand de venta de cosas, ¿viste? De chuchería, que iban y compraban en Rosario, como, ¿viste? Los bagalleros así. Y habían armado un stand ellos, con Juanca y Julio Mirallo. Y traían póster y todo. Y él siempre fue y se la rebuscó, ¿viste? Era una persona que nunca se cruzaba de brazos y siempre le metía para adelante. Recuerdo mucho, miles. Capaz que ahora te voy a contar algunos, pero son miles porque una amistad, qué sé yo, de 20, 25 años. Te imaginás que con el grupo de los lunes nosotros empezamos a comer ahí en Lo Pelé, los martes fue, y eso hace 30 y pico de años que nosotros nos seguimos reuniendo, él iba y después se comió mucho en la casa de él. Así que él, mientras nosotros comíamos, él hacía números, las cosas de la quinela, y después iba a comer capaz que a las 12 de la noche, no era que se nos sentaba con nosotros enseguida, siempre tenía que hacer algo, llegaba tarde, y bueno, nada, era un personaje buenísimo. Y te voy a contar cuando yo vivía en Paraná. Cuando yo vivía en Paraná, con cigüeña en un departamento, Pablito, antes de tener la tómbola, vendía queso, ricota y huevo. Y lo llevaba Julio Mirallo en la camioneta. Y bueno, él bajaba todo en mi departamento y se quedaba de lunes a jueves. Y bueno, con todo eso salía caminando por todo Paraná, con los quesos, con la ricota, con los huevos. Tenía un carrito con rueditas que ahí apilaba todo. Y vendía todo, vendía todo. A la noche, por supuesto, era como siempre, a la noche lo patinaba, salía, después le gustaba estar con amigos. Entonces, y después volvía a Viale y buscaba otra vez mercadería. ¿Viste? Como todos saben, le gustaba el casino, entonces se iba a la noche, pues yo por ahí lo dejaba y volvía a las 2 de la mañana a mi departamento y se quedaba ahí. Y hay muchas anécdotas. Una que un día no se quería bañar y Cigüeña le dice, anda a bañate, Pablo. No quería. Y le prende la ducha y lo encerró. Y Pablito estaba para bañarse y cantaba, cantaba, tenía la ducha y él acostado. Y Cigüeña lo vio y fue con un balde de agua y se lo tiró. Yo creo que te puedo decir que como persona era una excelente persona. Yo estoy contento porque, o sea, estoy bien porque yo se lo he dicho en persona a él. Se lo dije en vida. Porque hoy podemos decir, después de un hecho de esto, como esto, cuando una persona ya no está físicamente, todos somos buenos, todos somos los mejores. Pero yo siempre hablaba con él de temas, digamos, temas de sentimientos, del corazón, porque él era una persona muy especial. Entonces yo le hacía ver que él era una excelente persona, era muy buena persona, de más buena persona. Quizás fue el motivo de su muerte, ese es por ser excesivamente bueno. Y de dar dádivas a todo el mundo, una monedita, un pedazo de carne, un pedazo de un paquete de yerba, todo el mundo que iba a pedirle le daba. Por eso siempre recalco que
Él fue una persona muy honesta, un chico que tenía mucho tesón porque yo me acuerdo que vivíamos en Paraná y él se iba con una canasta de acá de Viale con salames y queso y empezó a vender en las reparticiones públicas y llevaba como esta materia que la usan mucho para las comidas alemanas. eh, le había encontrado la vuelta y se las vendía a ellos, no, la mozzarella no, es otra. Ricota llevaba. Y vendía, y encontró su negocio, y hacía muy buen dinero, y iba casi toda la semana, por lo menos 2 o 3 veces por semana para Paraná, y se alojaba donde nosotros vivíamos, y de ahí compartíamos salidas, y él le metía, llovía, vos no podía creer lo que veía, que llovía, iba mojado como un pollito, con la canastita, y se iba y se metía en todas las reparticiones públicas, y vendía, lo mismo que lo vendía al público, al que encontraba paraba y vendía. Pero eso lo hacía, era muy tesonero, lo que él quería lo lograba, porque tenía un tesón y se proponía y lo hacía. Siempre con esa humildad, la verdad que uno lo recuerda con mucho cariño y bueno, yo a mi hijo lo hice quererlo mucho a Pichi porque Pichi iba ahí a mi casa a pagar unos alquileres que era una propiedad de unos primos ahí, de Piojito y de Luis María. Y entonces se quedaba, yo le invitaba a comer, porque él siempre solo en su casa, y se quedaba y jugaba con Juan Cruz que era chiquito. Jugaba la pelota ahí, y bueno, y siempre ponderándolo, cómo él se vestía, siempre tratando de tener las mejores ropas, de tener las mejores cosas. Había unas zapatillas Kicker que eran incomprables y él hacía lo imposible para comprárselas. Entonces yo lo admiraba por esas cosas. Un día estaba la clínica de Saidí acá abierta, era de la Susi Néstor, y se contrató un médico porque él quería operarse las orejas. Él sentía que tenía las orejas muy grandes. Y bueno, habló con Néstor, habló con el anestesista, organizó él toda la operación y se operó de la oreja. Era un show porque como andaba con las orejas todas vendadas, y bueno, para mí era un adelantado para su época, las cosas que hacía. Bueno, yo tuve la suerte en Rosario, cuando estaba estudiando, él se fue también, y bueno, estuvo vendiendo alfajor enfrente de la facultad, que es lo que no hacía para subsistir, hasta que le dieron la tómbola. Ahí cuando le dieron la tómbola, él empezó a andar bien de plata, como todo, y bueno, y empezó a comprarse su primer autito, después compró el otro autito, un Duna, me acuerdo, un Gol negro que era un sueño. Y bueno, él siempre añoraba tener un vehículo para andar porque siempre tenía una 4L, me acuerdo, emprendió un viaje después de un boliche, salida del boliche a Colón. Y llegó hasta los Fogel y ahí se le rompió la 4L y se tuvo que volver. Y viste, de esas anécdotas miles. Yo siempre a Pichi lo voy a recordar como un tipo con el cual se podía contar, ¿viste? Nosotros vivimos en esa época muchas fiestas, muchas reuniones para juntar plata para los viajes, y él era una persona con la cual vos siempre podías contar. Eso era muy valioso, era un referente para nosotros, para todas las promociones, que siempre algo teníamos para hacer. Entonces era un tipo al cual vos podías, qué sé yo, ir a decirle que querías hacer una fiesta porque querías juntar plata y él te prestaba el boliche, te prestaba el auto, te decía qué es lo que vos estás pensando, qué es lo que tenés en mente. De hecho, un año habíamos ido con mis amigos del curso a Colón y habíamos visto que habían hecho una fiesta de la playa. Entonces llegamos y dijimos, che, Pichi, vos sabés que hicieron una fiesta de la playa en Colón. ¿Y cómo era la fiesta? Dice él. Y bueno, la fiesta había arena, adentro del boliche había palmeras. Bueno, vamos a hacerlo, dice. Y metió no sé qué cantidad de camiones de arena en el boliche y al sábado siguiente estaba la misma fiesta ahí. O sea que
era una persona que ayudaba como, siempre colaboraba en concretar estas ideas por ahí muy locas que teníamos en la adolescencia, ¿viste? Un tipo con el que se podía contar siempre. Sí, porque era una persona muy abierta a escuchar al otro, ¿viste? Eh, tenía una gran capacidad que tienen pocas personas, que es la de promover la acción. Entonces, como él era tan generoso en su hacer, en su manera de actuar, en su manera de hablar, promovía grupos y terminábamos trabajando juntos. La mayoría de la cantidad de años que tuvimos boliche, o que tuve yo boliche, estuvimos de socios con él. Con nuestras idas y vueltas, por supuesto, como toda sociedad, pero siempre con una hermandad y con un entendimiento de cómo éramos nosotros, porque nosotros nos decíamos que éramos unos locos lindos, ¿viste? De las locuras que hacíamos en Viale en ese momento, porque para Viale éramos en ese momento revolucionarios en el sector de la noche, ¿no? De lo que traíamos, de los eventos que hacíamos, de las locuras que uno se proponía. Ledesma tenía 43 años cuando fue asesinado. Al parecer, fueron 2 personas las que ingresaron a su casa de calle Panuto, en el barrio La Loma, en horas de la noche, en la búsqueda de una suma de dinero cercano a los 100.000 pesos que tenía oculto en algún lugar. Le propinaron una fuerte golpiza reclamándole esa cifra y lo fueron ahorcando hasta conseguir su muerte por asfixia. La víctima fue hallada maniatada y amarrada a una silla en horas de la mañana siguiente por una joven que trabajaba para él. La mujer dio inmediato aviso a la policía. Los uniformados encontraron el cuerpo con visibles marcas de golpes y otras heridas. Hubo 2 detenidos a las pocas horas que al parecer conocían a Ledesma y supuestamente sabían dónde la víctima guardaba su dinero. En realidad, mis recuerdos están bastante borrosos porque hace muchos años, y como fue un caso que tuve que dejar, no tengo mayor recuerdo porque bueno, por esto precisamente, porque inmediatamente ya estuve en otros y metido con otro tipo de problemas, ¿no? Pero lo que sí recuerdo fue que fue un tema tremendo, algo que absolutamente inusual para Viale, algo que impactó muchísimo en la gente, y eso provocó que a mí me vinieran a buscar los amigos de Pichi. Varios de ellos vinieron al estudio acá a pedirme que interviniera. Estábamos en el principio, estaba trabajando la policía, y bueno, recuerdo también que esto tramitó con el viejo código, ¿no? Tramitó con el viejo código, con jueces de instrucción, de problemas que tenía el sistema anterior, que este sistema lo ha mejorado notablemente. Pero bueno, lo que sí recuerdo es que había unos chicos que se habían reunido en un bar y de ahí habían ido, según los testimonios que me vienen a la memoria en este momento, que habían ido a pedirle plata a Pichi. Eran evidentemente gente que él conocía, y según lo que relató uno de los testigos, uno que iba también en este grupo a pedirle dinero a Pichi, que pedían dinero para ir a drogarse, ¿no? Este se queda afuera y lo que me acuerdo es que dijo que a Pichi lo habían apuntado. El hecho, si mal no recuerdo, fue en el año 2010, febrero, por ahí, verano, creo. Fue el hecho. En realidad fue aparentemente un hecho de un robo. Ingresan a la vivienda de Ledesma. No se sabe qué cantidad de personas, pero seguramente más de una. Lo atan con una soga de pies y de manos, lo golpean
entendemos, más o menos esta defensa entiende que seguramente es para que dijese dónde tenía cierta cantidad de dinero, creemos. Y finalmente, sí se llevan una suma aproximada de los 60.000 pesos del año 2010, estamos hablando, ¿no? Una suma considerable en aquel entonces. Y bueno, y demás fallece a raíz de los golpes sufridos. No es que le forzaron la cerradura. Según este testigo, lo habían apuntado y habían entrado a la casa, y ahí parece que no solamente fue pedirle plata, sino que lo robaron y le pegaron, lo maltrataron. Bueno, pero nunca pudimos, por lo menos hasta el momento en que estuve yo, encontrar datos que corroboren este testimonio. Es decir, no hubo huellas digitales, si mal no recuerdo, ni otros datos que pudiesen establecer la conexión con estos dos. Pero lo claro es que acá hubo un testigo que se queda en la esquina, el testigo no entró, según él, no entró, y vio que los otros dos no solo le fueron a pedir plata, sino que se metieron en la casa. Y se metieron y llevaban un revólver, ahora me estoy acordando, un revólver plateado, niquelado, algo así. Y que después salieron, y al que estaba en la esquina le dijeron, vamos, corre, no me acuerdo cómo fue la expresión, pero que se fuera. Esta era la hipótesis principal de la fiscalía, de la acusación también. No teníamos otra prueba que esta, nada menos que este testigo. Bueno, resulta que después la detención de esta gente, de los dos, y la defensa logra la libertad. La defensa logra la libertad. Cuando se quieren hacer las otras pruebas respecto de las otras pruebas que habían quedado pendientes, como confrontar la declaración de ese testigo con los dos imputados, eso no se pudo hacer. Por lo menos en la etapa en que yo estuve. No se pudo hacer. El crimen fue un duro golpe para la comunidad de Viale y de hecho generó un fuerte reclamo de justicia que terminó con el jefe de la comisaría Reinaldo Villamonte desplazado después de varias movilizaciones que hicieron los ciudadanos de Viale. Su muerte es un horror. Yo, por ejemplo, todavía no termino de asimilar, primero, que se haya muerto tan joven y que se haya muerto de la manera en que murió. Eso es un impacto, primero para todos los que fuimos sus amigos, sus allegados, para nuestra ciudad, sobre todas las cosas, y para todos los chicos, por lo menos todo lo que vivimos con él fue un antes y un después, porque después, no sé si hubo otro, no sé si alguien encaró lugares así de tanta predisposición al trabajo con jóvenes, con adolescentes. Y bueno, más allá de que haya pasado el tiempo, ¿no? Sigue siendo un horror pensar en su partida de la manera que fue. Lo del boliche creo que lo culminó como persona, porque él sentía que había encontrado su lugar, por supuesto. Muchas de las chicas de la época para pedir la entrada adelantada, y bueno, él se movía con eso, con la bebida, andaba mucho en el tema del boliche,
Y yo sé que más de una vez lo tenía que retar porque descuidaba la tómbola, descuidaba su negocio, pero es lo que le gustaba, es lo que le gustaba y por eso empezó a contratar personal para la tómbola, que siempre eran chicas que eran amigas de él y yo calculo que le terminaron agradeciendo porque al día de hoy nos encontramos y se acuerdan de la buena persona que les dio el primer trabajo. Y bueno, yo siempre, en esa época no existía el celular, ¿viste? Entonces siempre tratándolo de ver, de que si necesitaba algo. Y bueno, mucho tiempo estuve con una contradicción porque se daba todo para saber por qué le pasó lo que le pasó, pobre. Y bueno, qué sé yo, no sé. Me acuerdo y qué sé yo. Le podía haber pasado a cualquiera menos a él. Un chico bueno. Ni una maldad. Cero maldad. Pero bueno, yo calculo que a veces algunas amistades que él no sabía diferenciar. Y bueno, en la tómbola pasa mucha gente, por ahí capaz que le traían la recaudación del boliche y alguno lo vendió y después enterarme de la forma que murió, las cosas que le hicieron. Dios lo debe tener, pero bueno, mil disculpas, pero acordarme de él me hace muy buen chico, muy buen chico. Sí, una ausencia grande, por supuesto, como que falte cualquiera de nosotros. Sí, una ausencia muy grande, sí, viste, nosotros, cada uno vivió su duelo como lo tuvo que vivir, capaz que encerrado, capaz que ese día no demostramos mucho, pero esos días, pero después sí, cada uno, sí, una ausencia grande. Yo también iba a la casa, él a veces, había días que venía y me invitaba a comer, vamos a casa, comíamos a la casa de él, que cocinaba la madre, y era de esa amistad, también de ir, que hacía unas pastas, nos quedábamos ahí hasta que hablar. A él le gustaba mucho hablar a la noche y de sus proyectos, y siempre vinculado con su boliche, ¿viste? Y me quedo con una pena porque, una pena por el hecho que todo este tipo de gente que, como el Pichi, son los que cuando se nos van, de una manera o de otra, son las que duelen, ¿viste? Te quedan una cicatriz en el corazón que vos cuesta cicatrizarla. Quizá no la cicatricemos nunca más. Cada uno en su soledad, en su casa, en su pensamiento, en sus noches, siempre está presente, está presente. Como él está presente en el grupo nuestro. Millones de veces levantamos la copa y brindamos por Pichi. Levantamos la copa al cielo y por Pablera. Por Pablera le decíamos. A principios de diciembre de 2017 se inició en Paraná el juicio oral y público por el crimen de Pablo Ledesma. Habían pasado 7 años para investigar lo sucedido. El tribunal de enjuiciamiento quedó integrado por Elisa Sili, Ricardo Bonasola y Elvio Garzón. La fiscal de Cámara fue Carolina Castaño. Los abogados defensores de los dos imputados que llegaron en libertad al juicio fueron Iván Bernengo y Fernanda Álvarez. La fuerza policial detiene a unos sospechosos, dentro de los cuales se encontraba el cliente que defendimos junto con el doctor Petenati. Se hace toda la investigación y llega a debate, y finalmente en el debate, con buen tino y coincidiendo con lo que el postulado de la defensa técnica de nuestro cliente, la agente fiscal, que fue la doctora Castaño, en aquel momento, que era agente fiscal, no solo no acusa, sino que pide la absolución de nuestro cliente. Eran 2 imputados, el cliente y otro más, que actuó bajo la defensa oficial. Y finalmente el tribunal de juicio recepta el pedido tanto de la fiscalía como de la defensa
y procede a absolver al imputado. En realidad, la única prueba de cargo que había sobre nuestro defendido y sobre su consorte procesal, el otro imputado, era el testimonio de otro muchacho que sí tenía antecedentes y que era conocido en la localidad por cometer este tipo de delitos, de hurtos y robos. Fue el testimonio que dio primero en sede policial y después en sede judicial, donde involucraba así a estos imputados y a otra gente más, diciendo que habían estado en un barcito tomando cerveza y consumiendo algunos cocaína, y que uno de ellos plantea ir a hacer, lo digo textual, que es lo que también nos llamó la atención a nosotros como defensa. Este testigo dice que uno manifestó: vamos a hacer el hecho. Si uno está en el ambiente, ustedes pueden conocerlo, quienes hablan de ir a cometer un delito diciendo vamos a hacer el hecho, generalmente es en la jerga policial, no es precisamente el delincuente que habla en esos términos, no utiliza esa palabra específica. Lo que nos llevó en principio, más allá que sosteníamos la inocencia de nuestro cliente y creíamos en su inocencia, nos llevó a asegurarnos de que seguramente este testigo estaba pasando alguna letra de algunos funcionarios policiales que habían actuado, presionando para que dijeran quiénes habían cometido el hecho. Yo te digo, no tuvo la mejor idea este testigo de decir, bueno, escuché que entre ellos dijeron vamos a cometer el hecho. Es un término que no se usa en la jerga delictual, sí en la jerga policial. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Dejé el caso, me retiré del caso y al tiempo supe que se había y que estas personas al menos habían sido absueltas en el juicio. En ese juicio no solo no intervine yo, sino que no se mantuvo la querella, sino fui reemplazado por otro abogado. No hubo querellante. Así que es lo que recuerdo. Fue un tema muy fuerte. Los amigos vinieron a verme con una tremenda carga emocional, que también tenían los parientes, también tenían los parientes cercanos. Pero bueno, eso es lo que puedo aportar a esta nota. Cuando asumimos la defensa, que no la tuvimos desde un principio, la asumimos ya cuando estaba elevándose a juicio a esta causa como defensores. Antes habían actuado otros defensores particulares. Y exactamente como vos lo dijiste, no había ninguna prueba científica y objetiva que vinculara a nuestro cliente con el hecho en sí. Hay que tener en cuenta el contexto. En la noche del hecho, nuestro cliente con 4 o 5 muchachos más han estado tomando cervezas en un barcito que está cercano a la casa de la víctima, de Ledesma, unas pocas cuadras, 6 cuadras aproximadamente estaba ese bar. Estaban tomando cerveza y con algunos consumiendo cocaína. Nuestro cliente se retira del lugar, había en bicicleta, va acompañado de otra persona, busca su moto, vuelve en la moto y finalmente se retiran en la madrugada y él se va rumbo a su casa en su moto y la bici se la deja a uno de los chicos con los que estaban compartiendo en ese momento. Y está probado que se retiró a su casa, declararon muchos testigos, el dueño del bar, familiares de la víctima. No conocía a la víctima, no la conocía. Se había dicho que había estado trabajando para la víctima en cuestión de la pañería, no, jamás trabajó. Quedó demostrado que nunca fue trabajador ni lo conocía a la víctima. Sí, el principal testigo de cargo, de quien sospechábamos nosotros que podía estar involucrado en el hecho, ese sí tenía conocimiento de la víctima, era conocido.
Nuestra hipótesis de un principio fue que estas personas, nuestro cliente, no eran los autores, y que posiblemente estaría relacionado los autores, fueron alguienes que conocían los movimientos de Ledesma, que sabían que en esos días estaba manejando una cantidad importante de dinero. Y estas personas no tenían ni idea de los movimientos de Ledesma, digamos. Y otra cuestión importante que también lo tuvo en cuenta el tribunal, que después de ocurrido el hecho, inmediatamente después, vuelven a juntarse algunos en este barcito, como hacían asiduamente casi todos los fines de semana, a tomar unas cervezas, y seguían igual sin dinero, digamos. Y recordemos que teóricamente habrían robado 60.000 pesos de aquella época, o sea, una suma muy importante. Si hubiesen sido ellos, hubiesen tenido dinero para consumir lo que quisieran. Y nuevamente lo relata el mismo dueño del bar, que andaban juntando monedita por monedita, haciendo vaquita para poder pagar una cerveza. Porque esto tiene que recordarse para que no vuelva a ocurrir. Y además porque fue una situación muy, muy dura para Viale. Después aparecieron algunas, lo de Pichi, a lo mejor hubo tal cosa, a lo mejor hubo tal otra, una serie de suposiciones sin ningún indicio probatorio. Si hubo absolución, bueno, yo no conozco la sentencia, no estuve en el juicio, no voy a hacer ningún juicio, ninguna opinión sobre eso, pero lo que tengo presente fue aquello que ocurrió en el principio de la investigación, pero otra hipótesis no conocí. Sí, absolutamente conforme, porque era lo que nosotros sosteníamos desde que tomamos la causa. Y reitero, acertadamente la representante del Ministerio Público Fiscal coincidió con nuestra postura en la defensa y se dio cuenta que estas personas que fueron llevadas a juicio no tenían nada que ver. Creemos que hubo fallas en la investigación, creo que no se tuvieron en cuenta otras líneas, por ejemplo, contactos y conocidos que supieran del movimiento de Ledesma, el movimiento de dinero que tenía Ledesma. Creo que por ahí tendrían que haber ido primero que nada. Se quedaron con un testimonio de un testigo, entre comillas, que para la policía les resolvía el caso a las pocas horas, digamos. Creo que ahí fue la falla de los primeros momentos de investigación, quedarse con una sola hipótesis, simplemente. Es lo que recuerdo de esta causa, que su tramitación duró muchos años, incluso los dos acusados, tienen que comprender, en un pueblo chico, semejante hecho, porque la verdad que fue bastante violento. Fue una muerte muy, muy, muy violenta, que no se le desea a nadie. Bueno, quedaron en boca de todo el pueblo, obviamente. Y pese a una sentencia absolutoria, ustedes saben que en un pueblo chico siempre queda, para la gente común queda la duda. Pero bueno, por suerte salió como lo esperábamos, y este muchacho quedó libre de toda culpa y cargo. La resolución judicial, con los diputados absueltos del hecho, por no haber pruebas suficientes, puso en jaque la investigación policial y el ordenamiento judicial que hubo a su alrededor. Un testigo que se entendía clave nunca apareció a declarar en el juicio, y la fiscal Castaño no dudó en admitir en su alegato que no había pruebas para reclamar condena a los dos procesados. La fiscal explicó en un extenso alegato que lo único que tenía era la declaración en la policía de ese supuesto testigo y en el juzgado de instrucción, pero sus dichos no se sostuvieron con la recolección de pericias y otros testimonios. El caso de Pichi Ledesma pasó a engrosar la larga lista de hechos impunes en esta provincia. Y para sus amigos solo quedó el dolor y hablar de sus recuerdos, sus anécdotas, sus vivencias con Ledesma que aún conservan día a día. Se fue el Pichi y se terminó la noche en Viale. Hubo intentos de querer seguir y de querer continuar, pero no fue lo mismo. Para uno tampoco fue lo mismo. Me parece que ya estaba todo cerrado esa etapa, ¿no? Y fue difícil seguir, por supuesto, porque uno cada rato lo extraña, lo piensa,
y bueno, siente esa injusticia que siempre la vamos a llevar en nuestro corazón. En cada reunión, en cada asado, bueno, yo tengo la fortuna también de ser amigo del hermano, hoy que nos reunimos cada tanto, y bueno, y tiene sus gestos también como parecido al Pichi, pero no es el Pichi era un ser especial, por su discapacidad también, lo hacía más especial aún, y, y esa discapacidad que la llevaba con total normalidad y la afrontaba de una manera extraordinaria hasta en los mismos negocios, porque era una persona muy hábil para los negocios y era muy bueno negociando con los diferentes proveedores que teníamos en ese momento. Integro un grupo que era de los lunes, que hace más de... Yo acá hace 25 años que estoy, y en Viale yo ya venía algunos lunes cuando vivía en Paraná. Y el Pichi era integrante del Club de los Lunes. Y el último tiempo de su vida, nosotros habíamos tomado como sede la casa del Pichi. Es más, creo que el último lunes que comimos, lo comimos ahí. Y creo que fue un miércoles o un jueves, creo que fue el hecho lamentable de la muerte del Pichi. Así como te puedo decir que miles de noches pasamos con él. Era un tipo muy, muy generoso, con un corazón tremendo, era una persona extraordinaria, mente generosa, que daba todo por los amigos, daba todo por la familia, y bueno, así iban pasando los días y uno lo iba conociendo cada vez más, y yo, bueno, en realidad, bueno, con Juanca y todos los amigos, siempre ponderamos y valoramos la capacidad de él de reciclarse, como uno dice, porque él jamás se entregaba, jamás se caía, si algo le iba mal, él encontraba siempre encontraba lo positivo, ¿viste? Y a nosotros, ¿viste? Siempre nos levantó, ¿viste? Dentro de todo, a veces uno, a mí, gracias a Dios, mi familia nunca me faltó nada, y él siempre, ¿viste? Valoraba eso, de que seamos agradecidos. Era una persona que me quedó siempre grabada, muy creyente. Pablo iba todos los días que salía de la tómbola, no era una persona que era muy creyente de los curas, pero era de la iglesia. Y él iba todos los días a rezar. Todos los días cerraba la tómbola y la iglesia, que siempre estaba abierta, él entraba y rezaba, hacía su rezo, agradecía, pasaba por lo de Fabi, nos saludaba, compraba un vinito y se iba a cenar solito o con un amigo a comer. Pero él era todos los días, pasaba por la iglesia a agradecer de que, bueno, que él sostenía que uno estaba vivo, que tenía laburo, que no le faltaba nada. Y bueno, esas cosas me quedó grabadas porque lamentablemente después de todo lo que pasa, te da a decir, tanta gente mala sigue viviendo y Pablo, que era puro corazón, no está hoy entre nosotros. No, era de contar mucho, de contar anécdotas, contar chistes, no paraba, más vale, pero todos éramos así, de contar anécdotas, de hablar, qué sé yo. Sí, era muy... por ahí había días como todo, que capaz que hablaba más uno que el otro, ¿viste? Pero siempre tenía anécdotas, y ahí en la casa de él nosotros estuvimos muchos lunes seguidos. Así que comíamos ahí donde era atrás del bar que era de Pata, y bueno, y ahí también tenía una mesa pool, Pablo, entonces jugábamos al pool, todo. Inclusive cuando Pata en vida tenía el bar, nosotros íbamos al bar y ahí lo conocíamos a Pichi, pero nos íbamos atrás solos, con él, ¿viste? A comer o picar algo aparte. El recuerdo en la cabeza lo tiene siempre, y a cada instante, ¿viste? Cada uno después hizo su vida, todo, pero el recuerdo lo tenemos siempre. Y yo te voy a contar otra, cuando yo abrí la panadería, hace 25 años con mi hermano que abrimos, él venía todas las noches a las 9:15 y me golpeaba, nosotros cerrábamos a las 9, y me golpeaba de la noche, y decía tararara, porque él si la tómbola tenía que cerrar a las 8, la cerraba a las 9, siempre iba una hora atrás. Entonces me golpeaba y lo teníamos que atender y lo atendíamos. Y por ahí se reía Dani porque yo ya no vivía en esta casa y le golpeaba a Dani. El zaguán y lo tenía que atender y buscaba fiambre en la noche. Porque por ahí también, él venía a las 9, buscaba su fiambre y se iba, días normales, que se iba a dormir temprano, como todo, y andaba, había días que, como todo, que teníamos cosas que hacer y andaba temprano también, ¿viste? Siempre lo veíamos más a la tarde, porque él a la tómbola de la mañana siempre había una chica,
pero a la tarde siempre íbamos, todo a la tómbola. Y bueno, ese grupo, gracias a Dios, lo seguimos manteniendo, de amigos de toda la vida. Por eso te digo, lo único que queda es ese trago amargo de que él no está con nosotros, porque hoy en Viale, y aparte era un adelantado con los negocios, ¿viste? Un visionario. Él era organizado, siempre quería que todo salga perfecto, siempre pensaba a futuro algunas cosas que yo siempre digo, hoy estos chicos de la fiesta de disfraces, Pablo ya la pensaba antes a todas esas cosas, ¿viste? Pensaba siempre ver cosas que hoy me acuerdo que Tinelli siempre las hablaba, Pichi las decía antes, ponele, de las ideas que él tenía. A veces faltaban recursos económicos, pero a la cabeza le volaba, era una persona increíble, que siempre le faltó capaz alguien que lo acompañe con el tema económico y que pueda cumplir sus sueños. Dentro de todo, yo creo que sus sueños los pudo cumplir a todos. Y ayudar a la familia, ayudar a los hermanos, él crecer. Lo único, por eso te digo, es lamentar que él hoy no está con nosotros, que una cosa de loco, que todos los días uno se pone a pensar que la vida puede haber pasado a cualquiera de nosotros y bueno, y que encima no haya justicia todavía por él, que en realidad ojalá se haga justicia por Pablo, porque era un gran luchador de las causas, de todo el mundo, de la gente que estaba necesitada de algo. Él siempre estaba a disposición, con una rifa, con el boliche, con la tómbola, con lo que sea. Él siempre decía que sí. Yo jamás escuché de la boca de él decir un no. Era súper positivo y generoso. Él logró un objetivo muy grande, porque él soñaba con tener boliche, logró tener el boliche con unos socios y logró ser el dueño de la noche de Vial. Ese es su sueño. Y hizo alguna monedita, la gente se enteró, están los vivos, están los pobres, los que necesitan una ayuda, y se le arrimaba a todo tipo de gente a pedirle una moneda, a pedirle esto, y él a todo el mundo les daba. Como a todo el mundo le daba, había gente que se aprovechaba y venía y le sacaba algo. Él les daba igual, de corazón se les daba. Aún con nuestras recomendaciones que no le diera a todo el mundo porque le iba a ir mal. Y así fue. Destaco eso que tenía, porque no solamente mi grupo en ese momento, sino que después otros grupos también funcionaban de la misma forma. Siempre donde había algún movimiento social, estudiantil, siempre estaba él. Viste, sus autos eran autos de todo el mundo andaba en sus vehículos, y siempre en su agencia había algún chico, alguna chica, siempre se estaba generando algo, era un gran promotor de ideas y le daba espacio, te escuchaba, aunque sean alocadas las cosas, viste, te escuchaba. eh, por eso digo que si tenías plata, no tenías plata para entrar o para hacer algo, no, ese nunca fue un inconveniente. Bueno, él siempre tenía frases para todo. Siempre te comparaba un momento de la noche o un momento de temporada con alguna frase. Y él decía que cuando te va mal, te sienten olor a muerto. Y cuando sentís olor a muerto es como que te alejás de las personas. Eso siempre me quedó hasta el día de hoy. Y cuando nos iba bien, éramos el rey de los reyes de la noche en ese momento. Todos querían sacarse la foto con el rey, ¿no? Y eso pasaba y uno más o menos lo percibía. Y bueno, de locuras era todo, era decir, que armamos un boliche desde cero con esa idea de tener nuestro boliche. Fuimos a un terreno que no había absolutamente nada, ni agua, ni cloacas, ni nada, y armamos un boliche que hasta el día de hoy está montado, el edificio Costa Oeste. Nadie olvida a Pichi Ledesma. Lo tienen presente en cada día. También tienen presente que nunca se hizo justicia, pese a que próximamente se cumplirán 12 años de su brutal crimen. Sus asesinos siguen caminando la ciudad, la zona, el departamento. Siempre lo vamos a recordar como Pablo, como un amigo, como el amigo que tuvimos entre todos, que era uno más de nosotros, siempre se sintió uno más de nosotros y era eso, nada más, nada más. Que lo llevo en mi corazón toda la vida, porque
pasó al lado de mi vida y me ayudó muchísimo. Ojalá en Viale mucha gente se acuerde. Andaba Román de Gaudencio con una idea de armar un mural, de hacer un mural de Pablo, como para que la gente lo recuerde, de lo que fue Pablo en Viale. Y por eso te digo, en su dimensión, yo lo comparo con José María, un tipo visionario, generoso, emprendedor, cada uno a su forma, pero muy parecido a lo que ha sido José María en Viale. Un tipo encantador y que siempre fue solidario con todo el mundo. Recordar el pedido de justicia, dejarle un abrazo enorme a su familia, a quien quiero mucho, recordarlo a él agradecidos en nombre de un montón de gente, un montón de chicos que hoy ya somos todos grandes, por habernos permitido y ayudado a transitar esos momentos donde uno va creciendo, donde uno va teniendo, qué sé yo, necesidades, nos encontrábamos con conflictos. Era un tipo que siempre nos escuchó, que siempre nos dio una mano, y me parece que, bueno, que ese es un homenaje, ¿no? Bueno, que le podemos hacer desde el recuerdo. El tribunal absolvió a los imputados y las 600 páginas del expediente pasaron al juzgado de transición para reiniciar la investigación. Pero nunca se llegó a nada y el caso pasó al olvido, como si nada hubiera sucedido.